En la carta a los romanos, Pablo le dijo a los creyentes, no me avergüenzo del evangelio. Esta es una declaración un poco extraña, hasta que nos damos cuenta que él le estaba escribiendo a los romanos y Jesús había sido crucificado por soldados romanos. Uno se puede imaginar que a veces los paganos escuchaban de esta nueva religión y de un Dios que predicaban los cristianos y se sentían horrorizados al descubrir que ese supuesto Dios había sido crucificado como un vil criminal. Me imagino que habrían muchas burlas y mucho desencanto con cualquier cosa que pudieran decir los cristianos. Pero para Pablo, él sabía bien el mensaje del evangelio. Él sabía que Jesús era el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Era el Dios encarnado que venía a mostrar el amor y la gracia de Dios. Él sabía de la historia de Jesús que anduvo haciendo el bien en todas partes, predicando el gran mensaje de Dios de aceptación, de salvación e inclusión de todos. Y él sabía que Jesús fue traicionado por Judas y que fue conducido a la muerte por los líderes religiosos que tenían sus motivaciones políticas. Pablo sabía y había atestiguado y lo había comprobado personalmente que el mensaje del evangelio tiene poder para transformar las vidas de las personas como lo transformó a él, de perseguidor a predicador. Y vio esto repetido en la vida de incontables personas, numerosas personas. Y por eso él les dijo a ellos que él no tenía vergüenza del evangelio, porque es un mensaje poderoso. Y ese es el tema que vamos a estudiar en el estudio de hoy. Hola, querido hermano, ¿cómo te encuentras? Emocionado nuevamente, Rafael. Gracias a Dios por ese mensaje. Oremos para que Él nos prepare. Oremos. Amante Dios, gracias por el mensaje ridículo de la cruz en los ojos de los paganos, en los ojos de los incrédulos, y tan amado en los creyentes. Ayúdanos a ser orgullosos únicamente de la cruz de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Hoy vamos a estudiar el tema del evangelio como lo presenta Pablo. Y vamos a comenzar con los versículos 14 al 17 del primer capítulo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Johnny, entonces aquí comienza diciendo también algo curioso, soy deudor. Sí. Soy deudor, o sea, debo predicarles a ustedes el evangelio. Y uno tiene que detenerse a pensar qué significa ese tema de que soy deudor y admirar, porque si hay una cosa que cuando nosotros estudiamos los escritos y la vida de Pablo, es esa energía inagotable. Y un cometido sin compromisos. De predicar el evangelio. Él es deudor porque a él Cristo lo detuvo en el camino a Damasco, lo tumbó al piso, lo cegó, lo hizo pasar ayuno, le dio la vista, lo bautizó y lo comisionó como apóstol del evangelio. Y Jesús le dijo, serás predicador a todas las naciones. Me pregunto, ¿es únicamente él que tiene la deuda de predicar el evangelio? No, Rafael, todos tenemos la deuda, porque ninguno de nosotros produce ninguna cosa que impresione a Dios para salvación. Pablo se preocupa en llevar el mensaje del evangelio al contexto grecorromano de su cultura de pax romana, que está centrada en la ley y que está centrada en la justicia y el juicio que se le hace
a los romanos. No se vayan a confundir. En Roma no había paz ni había justicia, sino solamente para los ciudadanos romanos. Y no se vayan a confundir. Un ciudadano romano quería decir un hombre. Solamente los hombres podían ser ciudadanos romanos. Un hombre excluía a las mujeres, todas, y excluía a los niños, y excluía a todos los esclavos. Y Pablo, en esa ventanita, predica el evangelio con ese concepto cultural. Y por eso tenemos la presentación que tenemos del libro de Romanos, que no encaja con el evangelio que hablaba Jesús. Hay un conflicto entre las palabras de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y las palabras de Romanos. Bueno, Johnny, pero hay un tema que él habla acerca que es el poder de Dios. Sí. Él experimentó el poder de Dios en muchas ocasiones. Yo pienso que la primera vez que él experimentó el poder de Dios fue cuando a final de Hechos 6, o creo que 5, de Hechos 6, perdón, apresan a Esteban y lo matan. Y él estaba cuidándole la ropa. Sí, y entonces él ve el testimonio de Esteban. Y lo que él estaba mirando ahí era el poder de Dios. Porque ningún ser humano va a ser sometido a la experiencia que Esteban fue sometido con el testimonio que dio Esteban de poder humano. Ese era un poder sobrenatural. Él vio ese poder. Él sabía que el evangelio tenía un poder que no encontraba en ninguna otra parte. Más adelante, cuando él se convierte y él acepta todo eso, entonces él empieza a ver el poder de Dios, no solamente en su vida, en su conversión, sino en la de tantas personas. Pero hoy en día, Johnny, ¿dónde vemos el poder de Dios? ¿Cómo muestra Dios su poder, el poder del evangelio? Bueno, el poder del evangelio nunca ha cesado. En el contexto de Pablo, que le está predicando al mundo grecorromano, y gracias a Pablo, me quito el sombrero que no tengo, Rafael, para agradecerle a Pablo lo que hizo. Al contextualizar el evangelio para que tuviera éxito en el contexto grecorromano, que se convierte en Europa, que se convierte en el lugar que envían a Colón, que se convierte en el lugar que llegan a Puerto Rico, que se convierte en el lugar que nos traen aquí a estar juntos. Si Pablo no cruza y no predica y no contextualiza, no estamos nosotros teniendo esta conversación. Por ahí mismo voy yo. Sí. Yo digo que el poder del evangelio es el que vemos en las vidas transformadas. Amén. Pero eso no quita, Rafael, que hay un conflicto entre esa presentación grecorromana de la corte y la presentación de Jesús tribal, que hablan los 4 evangelios, de un Dios que es el Padre que va corriendo a recibir los hijos. Y ¿sabes por qué traigo eso a colación, Rafael? No porque quiera ser bonito y clever. ¿Cuál sería la palabra clever? Inteligente. La razón que la traigo a colación es porque ese conflicto se está cumpliendo en tus iglesias ahora. La juventud, los millennials, piensan como Jesús, no como Pablo. El evangelio ha de predicarse ahora con los 4 evangelios y no con las epístolas de Pablo. Ese es el punto. Porque los millennials del día de hoy son relacionales, son tribales, están preocupados en las relaciones. Para ellos, su vida no está fundada en lo que ocurre en la corte, en la Pax Romana. En filosofías. En filosofías de las que Pablo está predicando, que el hermano Pedro reconoce esto y dice que Pablo en algunas nos escribe que son cosas confusas para muchos entender y que los indoctos la tuercen. Sí. Pues hoy en día esa distinción entre la predicación del evangelio, como lo hizo Jesús y como lo hizo Pablo, hay que traerlo, hay que revivirlo. La Biblia los tiene las 2 maneras. Y hoy tenemos que enfatizar más la predicación como Jesús, porque esa es la que los millennials, la generación que está ahora en crecimiento y que va a estar en control prontito, sí. Si no hacemos eso, se nos muere la iglesia. Sí. Así como si Pablo no hace lo que hizo, de darle la espalda al evangelio como Jesús lo predicó, y lo predicó contextualizado, para los romanos se hizo romano. Ahora nos tenemos que hacer para los millennials. Sí. Ok, entonces tenemos que hablar, definir cómo explicó Pablo el evangelio aquí en Romanos. Hay muchas maneras de explicar el evangelio. Varios puntos de vista. Aquí Pablo
expone su punto de vista. El primer tema que él empieza a tocar es el siguiente. Versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ok, Johnny, entonces este tema se desarrolla en el capítulo 1, en el 2, en el 3, en varios capítulos de Romanos, donde Pablo está haciendo énfasis en la ira de Dios en contra del pecado. Y lo miserable que somos. Y lo corrupto que somos nosotros los pecadores. Porque hay algo importante. Aunque este mensaje es difícil de leerlo en el sentido de que nadie quiere que le estén señalando que está mal y que comete pecados y que es impuro y que es corrupto y todo eso. Ninguno de nosotros quiere leer eso. Pero el asunto es que nosotros no podemos apreciar la gracia y la salvación de Dios si no nos damos cuenta del problema en el que estamos. Bueno, y para Rafael, yo soy de la generación que entiende la corte y lo que Pablo predica, pero mis hijos no lo son. Y ese mensaje de ira y de que todos somos inmundos y pecadores no fue lo que Jesús predicó. Lo que le salía por la lengua de Jesús cuando él abría su boca y enunciaba las palabras y predicaba el evangelio era la parábola del hijo pródigo, la parábola de cómo el padre está esperando al hijo. Sí. Es un enfoque completamente diferente. Por eso aclaramos que cómo Pablo lo presenta, porque hay muchas formas de presentar el evangelio. Correcto, pero siempre que digamos eso tenemos que entender, Pablo se hizo con los romanos, porque se confunde la gente y se imagina que los lentes romanos son los lentes que definen toda la verdad del evangelio. Falso. Si quieres usar un par de lentes nada más, usa los lentes de los 4 evangelios. ¿Qué vale más, lo que dijo Jesús o lo que dijo Pablo? Sí, exactamente. Ahora vamos a seguir viendo cómo lo presenta Pablo, que no es exactamente la forma como Jesús relataba el evangelio. Romanos 3. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ok, Johnny, entonces el enfoque de Pablo, la manera como él lo presenta, tiene dos cosas. Número 1, nosotros no entendemos la profundidad de la degradación del pecado. Sí. Y número 2, nosotros ni siquiera podemos buscar a Dios porque nosotros preferimos el egoísmo y el mal que la pureza de la santidad. Esos son los puntos que él está tratando de hacer allí. Correcto. Y Jesús usa semejante lenguaje, pero no para referirse al lector pecador que va a leer los evangelios 2000 años después, ni para los que estaban sentados escuchándolo. Él le está hablando a los que están de pie, fariseos y escribas. A esos líderes religiosos es que le habla de esa manera. El Señor Jesús condena como número 1, no los pecados de lascivia y los otros, la lista de pecados de Gálatas. Eso no es lo que condena a Jesús primero. El pecado que ofende a Jesús es el orgullo y la hipocresía. A esos 2 pecados es el que Jesús usa esas palabras. La falta de humildad, que es el orgullo, sí. Tienes razón. Jesús Entonces, hablaba son 2 evangelios muy diferentes. ¿Sí? 2 evangelios muy diferentes. Sí. Vamos a ver cómo sigue Pablo explicando en Romanos 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, Johnny, una persona que está leyendo eso dice, pero bueno, yo también tengo deseos de hacer cosas buenas y todo eso, y eso es cierto, porque lo que encontramos nosotros en la Biblia es que el pecador separado de Dios no tiene la capacidad de amar el bien
sino que toda manifestación de bondad, de generosidad, de buscar el bien, de buscar agradar a Dios, todo eso nace inspirado del Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo, que nosotros, por nosotros mismos, que él dice que la carne, pero ese es el ser humano pecador, no puede agradar a Dios porque nosotros somos egoístas. Eso es lo que está diciendo. Y entonces mira las conclusiones que saca Pablo. Sí. Conclusiones inevitables. Romanos 3:23, que todos nos lo sabemos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6. La paga del pecado es muerte. Entonces, lo que Pablo está diciendo, tratando de convencer a sus lectores, es, mira, nosotros estamos mal. Estamos completamente corrompidos y nuestro destino final es la muerte. O sea, el encuentro con Dios en el Evangelio según Pablo, del libro de Romanos, es en la corte. El encuentro con Dios en el Evangelio según Jesús, mi Salvador, el que murió en la cruz, del cual Pablo pretende estar hablando, es muy diferente. Es en sus brazos. Es en sus brazos, es Sí, en su amor. es en sus brazos. Y la preocupación de Jesús es, no seas orgulloso, no seas hipócrita. Y número 3, atiende a los pobres. Esas son las preocupaciones de Jesús. Atiende a los pobres, dale atención a los que no tienen. No seas orgulloso, no seas hipócrita. Dos evangelios muy diferentes. No ignores a los pobres. No ignores a los pobres. necesitados, Entonces, sí. si tú quieres tener éxito en tu iglesia como evangelista, pon a Pablito a un lado y predica a Jesús. Los mileniales, ese es el mensaje que quieren escuchar y que pueden razonar y digerir. ¿Tú quieres tener éxito en el evangelismo con los jóvenes? Predícales como Jesús predicó. La contextualización de Pablo no sirve para los mileniales. Ese es el punto. Ok, entonces vamos a seguir examinando cómo Pablo desarrolla el evangelio, porque si bien es cierto, él tiene mucho que hablar de ese aspecto negativo, entonces él empieza a voltear la tortilla o la moneda, dependiendo de La si metáfora. conocen Si tortilla tenemos o no. hambre o debemos dinero. Y vamos a leer cómo lo pone en el capítulo 2. Por eso, eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Johnny, esta es la versión del Evangelio de Jesús, ¿verdad? Hablando de la benignidad, la paciencia, la generosidad, que esa era la forma como Jesús describía a Dios. Correcto. Normalmente. Dios es un padre amante. Dios es un pastor que busca a sus ovejas hasta que las encuentra. Dios es una mujer que barre la casa hasta que encuentra su moneda perdida. Ese es el aspecto. Y entonces él toca esta palabra que no podemos ignorar, el tema del arrepentimiento. ¿Cómo se atrae a un pecador al arrepentimiento? Ahí está en ese versículo. No es a través de decirle, mira, te vas a perder, te vas a quemar en el lago de fuego que Dios ha preparado para el diablo y sus discípulos como tú. Te vas a perder porque no guardas el sábado, etc. No, él está hablando aquí que el arrepentimiento viene de el carácter de Dios. Amén, amén. Y ese amor de Dios es la clave de todo. Y yo le agradezco a Pablo haber convertido el Evangelio en la contextualización greco-romana. Y sé tú imitador de Pablo. Construye el Evangelio en el contexto en el cual te encuentras. Sé un buen estudiante de tu contexto. Con los judíos me hago judío, con los romanos me hago romano, para todos traerlos y salvar aunque sea uno. Ese era el propósito de Pablo. Sí. Él era evangelista, no teólogo, misionero, no doctrinario. Sé como Pablo. No use simplemente lo que él enseñó.
aprende el método y aplica ese método utilizando el resto de la Escritura. La iglesia cristiana, gracias al éxito tan rotundo que tuvo Pablo, se convirtió en la iglesia de Pablo, pero debe ser la iglesia de Jesús, Sí. no la iglesia de Pablo. Lo primero lo que más debemos conocer y saber así son los 4 evangelios. Bueno, Pablo dijo que él predicaba solo a Cristo. Sí, Y a él crucificado, pero a su manera, ¿verdad? A su manera. Ahora vamos a ver el siguiente versículo que nos habla acerca del rol que tiene el ser humano en el plan de la salvación. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Johnny, hasta es en una forma chocante que él presenta porque aquí hay que leer como entre líneas qué es lo que él quiere decir. Él lo que quiere decir es que el rol del ser humano es ceder a la influencia del Espíritu Santo. Cuando Cristo nos está alando con cuerdas de amor, cuando la hermosura de su santidad nos atrae y nos hace desear recibir y tener eso en nuestras vidas, es cuando nosotros, los seres humanos, debemos de poner a un lado todo aquello que es un peso y aceptar y venir hacia Cristo. Amén. Hay personas que confrontan el Evangelio y se dan cuenta que para recibirlo tienen que dejar a un lado el licor. Hay una historia muy interesante que yo me leí, no me lo leí, perdona, que escuchamos aquí en el estudio de Perspectiva Bíblica, de un hermano que tenía una licorería en San Francisco. No sé si te acuerdas de la historia. Sí. Y cómo él daba estudios bíblicos en su licorería. Sí, sí. Mientras le cobraba el Don Q a alguien. Sí, sí. Pero la historia es una historia feliz, de que él se dio cuenta, llegó a cierto momento que él se dio cuenta que él tenía que dejar la licorería para seguir a Jesús. Él muy bien pudo haber dicho, esto es demasiado dinero, tengo que quedarme con esto y decirle no al Evangelio. Está la historia de 2 americanos, esposo y esposa, que se casaron para bautizarse y cuando les aumentó la fe se dieron cuenta que tenían que dejar su negocio de vender marihuana para poder servir al Señor. Entonces ellos también pudieron haber dicho, pero bueno, esta es nuestra fuente de ingresos. El rol del ser humano es dejar a un lado las cosas de este mundo para seguir al Señor Jesús. Amén, amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén, y estoy con Pablo 100% en eso. Bueno, vamos a seguir al siguiente pasaje que desarrolla el tema. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. En cambio, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego, porque para Dios no hay acepción de personas. Johnny, aquí hay algo que puede ser confuso y es el tema de que Pablo presenta en el Evangelio, este tema de que todos vamos a recibir conforme justicia por las obras. Conforme a nuestras obras, porque la primera objeción que uno pudiera decir, pero bueno, uno no es salvo por la fe. Es cierto, uno es salvo por la fe, pero también es cierto que hay una enseñanza inevitable en todo el Nuevo Testamento de que Dios nos va a juzgar a nosotros por las obras. Y eso uno pudiera decir, eso da miedo. Y yo te añado. Ajá. Primero, número uno, estoy de acuerdo contigo 100%. Ajá. Pero yo te añado, Jesús dijo cuáles eran las obras importantes. Él las listó. ¿Cuáles eran? No ser hipócrita, no ser orgulloso y ayudar a los pobres. Ajá. Pero se te quedó la lista demasiado corta, hermano. Acuérdate que Jesús dijo, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Pero estamos hablando de lo que hay que evitar, de los pecados que hay que evitar. Aquí la cosa, yo no estaba diciendo las cosas buenas que hay que hacer, estaba diciendo las cosas malas que hay que evitar. Okay. El hermanito Pablo
se va por la corte y habla de cantidad de barbaridades, que todas puede citar textos del Antiguo Testamento. Ajá. Pero a Jesús no le interesaban esas cosas. Jesús decía, ustedes están preocupadísimos por esas cosas. ¿Cuáles fueron las palabras? Están preocupados por la una y dejan escapar la más importante. El diezmar. Hasta la mostaza, pero se tragan el león. No recuerdo ahora las exactas palabras de Jesús, pero el concepto es, Jesús tenía unas prioridades diferentes a las de Pablo. Sí. Ahora, vamos a leer en las palabras de Jesús en Apocalipsis. Recordemos este versículo. Él dijo, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Aquí está perfecto lo que tú dices. Olvidemos lo que dice Pablo y concentrémonos Aleluya. en lo que dice Jesús. Aleluya. Porque Jesús está hablando de galardones y recompensas. Exacto. ¿Verdad? Él no está hablando de castigo. ¿Fuiste honesto? ¿Fuiste sincero? ¿Ayudaste a los que estaban debajo de ti? Ahora mira cómo lo pone Pablo. Él dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ya me está dando miedo. Pues yo que venga, porque si es con Jesús, lo quiero. Comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. O sea que Pablo lo está poniendo de una forma que no es tan positiva como lo pone Jesús, que él habla de un galardón y una recompensa. Porque después de todo, Johnny, cuando en ese tribunal de Cristo se abra un libro de todas las acciones que tú has hecho, ¿qué malo van a encontrar ahí de ti? Todo. No, perdona. Bueno, va a haber un sello encima. Ok. Salvo por la sangre de Jesús. Yo prefiero decir que está borrado. Ese es un libro que tiene muchos espacios en blanco, muchísimos espacios en blanco, ¿verdad? El libro tuyo, el libro mío, el libro de todos nosotros. No están las obras malas porque todas han sido perdonadas. Pero yo creo que también va a haber algunas obras buenas, las pocas veces que yo sea sincero. No, ahí van a saber las muchísimas veces que el Espíritu Santo te inspiró a ser bondadoso, a hacer sacrificios a favor de los demás, a dejar tu casa para ir a ayudar a alguna persona como tú lo has hecho conmigo, de preocuparte por enseñar a los demás, ayudarlos con tu conocimiento. Ahí van a haber buenas obras de todo tipo. Y lo bueno de esas buenas obras es que cada una de ellas fue inspirada por el ejemplo de Jesús. La sangre de Jesús. El ejemplo de Jesús. Y entonces es por eso que los salvos van a poner sus coronas a los pies de Jesús. No, esto no es mío. Exacto. Esto es de Él. Esto todo lo hizo. Ese tribunal de Cristo, la gloria va a ser para Dios. Pero el hermanito Pablo lo presenta de una manera miedosa. Sí. Pero no lo vamos a reprender, pero le no vamos a agradecer. Gracias a Jesús no tenemos por qué tenerle miedo tampoco a ese tribunal. Gracias, Pablo. Queridos hermanos, se nos terminó el tiempo. Que Dios les dé muchas bendiciones. Muchas gracias.